Le agradezco al consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, Alexei Chévez, que esté con nosotros esta tarde. Alexei, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Hoy el gobierno federal, a través del secretario de la Defensa, informó que en 8 de 9 entidades que han implementado el plan de apoyo para reducir los homicidios dolosos, pues ha habido la disminución de los mismos. Informa el general secretario que en Guanajuato redujo 3.6% en las últimas semanas, que en Baja California 14%, en Chihuahua 16%, Michoacán 3.7%, Jalisco 4%, Sonora 13%, Zacatecas 45%, en donde se han focalizado, Quintana Roo 38% y Estado de México 10.1%. En el Estado de México es al contrario, ahí incrementó el número de homicidios. En ese sentido, Alexei, ¿cómo cierra 2021 en materia de homicidios y en materia de violencia en nuestro país? Bueno, el homicidio doloso en general, estadísticamente a noviembre, estas son cifras del gobierno federal, por supuesto, tiene una disminución de menos 3.8%, y esto lo está manejando el gobierno como un gran logro. Lo que no dice el gobierno es que este 3.8, este número de homicidios, que son aproximadamente 36,000 al año, se ha mantenido desde la administración anterior, cuando ellos tomaron el control de la seguridad. Entonces, desde que ellos tomaron el control de la seguridad al día de hoy, sigue exactamente más o menos aproximadamente el mismo número de homicidios, a pesar de haber implementado las estrategias que están haciendo y que hoy el secretario de la Defensa pone como una victoria en este sentido. Otra de las cosas que no mencionan es que tenemos el mismo número de homicidios con mucho más elementos, tanto militares como civiles en la Guardia Nacional, puestos en la calle. Sí, Alexei, hace un año, más o menos, hace un año, Alfonso Durazo, que era secretario de Seguridad Pública, aseveraba que ya se había alcanzado el punto de inflexión. O sea, que los homicidios se habían llegado a un nivel en el que estaban estables, sin subir, sin bajar, pero ya este punto de inflexión lleva 12 meses, ¿o cuántos meses lleva este punto de inflexión? El punto de inflexión lleva 3 años aproximadamente. O sea, 3 años. Sí, si uno ve las estadísticas, más o menos aproximadamente siguen siendo el mismo número de homicidios cada año. Yo les puedo decir que de todas las cosas que prometió el entonces secretario de Durazo, no cumplió ninguna. Sí, punto de inflexión de 3 años. ¿La tendencia tendría que ir al alza o tendría que ir a la baja? Esto de punto de inflexión es un mejor escenario que el que se esperaba. Bueno, ¿cómo lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar como definitivamente no ha sido un éxito, porque si bien es cierto que no ha subido desde los máximos históricos del sexenio pasado, tampoco han logrado que baje. Es decir, es menos 3.8% en lo que va del año. Pues no, estadísticamente sí es un logro, pero realmente no es un logro en el número de homicidios que hay en el país. O sea, definitivamente a 3 años ya no debería de haber excusas, ya no debería uno de estar echándole la culpa a sexenios anteriores, ya no debería uno de estar diciendo que es un éxito. Simple y sencillamente menos 3.8% menos homicidios en el sexenio, cuando tenemos récord de homicidios por 100,000 habitantes, es una vergüenza. Sí, en 3 semanas, en el caso de Zacatecas, el 25 de noviembre inició el plan de apoyo a Zacatecas. En 3 semanas redujeron los homicidios 45%, según los datos del secretario de la Defensa. Han pasado 3 semanas, hoy es 20 de diciembre, el 25 de noviembre empezó este plan. ¿Qué hicieron ahí correcto o qué están haciendo de manera puntual en Zacatecas que se pudiera replicar en otras entidades de la República? Porque ahí sí reduce 45% el homicidio y en el Estado de México aumenta 10%, aunque tienen un plan similar al de Zacatecas, y en las otras entidades las reducciones son del 10, del 3, del 4%.
Te puedo decir específicamente en Zacatecas es un caso muy particular porque hay que recordar que en municipios enteros de Zacatecas la policía municipal renunció. Ya había municipios, creo que eran 7 municipios aproximadamente, donde no tenían policía municipal. Simple y sencillamente esa parte del estado de Zacatecas no tenía seguridad, dependía de la seguridad del estado, que proviera el gobernador del estado. Entonces, al generar la Guardia Nacional mayor presencia, sí se puede entender cómo esta cifra es tan drástica, porque venía de un estado prácticamente sin ley, donde imperaba el dominio del crimen organizado, a el día de hoy, donde al menos hay una fuerza federal que está haciendo los patrullajes, etcétera. Pero los homicidios la reducción de homicidios también debería venir de la mano con la detención de capos, etcétera. Y eso no lo estamos viendo en Zacatecas, ni en ningún otro de los estados. Simple y sencillamente lo que están haciendo es un sobrepatrullaje sobre estos 50 municipios prioritarios del país, sin generar otro tipo de labores de inteligencia. Sí, el decomiso de drogas está vinculado a esto. En los últimos 3 años, dicen las Fuerzas Armadas, han asegurado más de 583,000 kilos de marihuana, 36,211 hectáreas de amapola, 3,497 kilos de fentanilo, 124,735 kilos de metanfetamina y 65,020 kilos de cocaína. Se había dicho que la actual administración redujo de manera sustancial los decomisos. ¿Es correcta esta apreciación que se ha manejado en distintos medios de comunicación, que las Fuerzas Armadas han decomisado menos en este sexenio, en lo que va a este sexenio, comparado con otras administraciones? ¿O las cifras que está presentando hoy el gobierno son, digamos que, positivas? Yo te diría que son buenas cifras, pero definitivamente no son los máximos históricos que han tenido otras administraciones. Están dando resultados, sobre todo las Fuerzas Armadas. Hay que entender que las Fuerzas Armadas están sobreextendidas, están sobretrabajadas, se les está pidiendo mucho más de lo que ha sido su misión orgánica, y aún así están dando resultados, pero no son los resultados que ellos mismos han dado en otros sexenios. En este sexenio, en estos 3 años que va del sexenio, el único gran logro para mí es la reducción del secuestro, menos 65.9, casi 66%. Esto es algo que durante todo el sexenio ha venido hacia la baja. Es una tendencia, ha sido el gran logro de esta administración, pero hay que recordar que las unidades de inteligencia contra el secuestro ya venían desde el sexenio pasado. Simple y sencillamente, bueno, pues han seguido trabajando, pero en este sexenio yo te diría que el único gran logro para mí es la disminución en las cifras del secuestro. Sí, y en delitos patrimoniales, estos no les tocan al gobierno federal, les toca a las fiscalías de los estados, a las policías municipales, en todo caso prevenir, y a las fiscalías de los estados perseguir y castigar. En delitos patrimoniales, ¿cómo andamos en México? Lo que es robo al transporte y robo en general van a la alza. Hay que entender que en robo, por ejemplo, ellos ponen en noviembre una disminución del 21% aproximadamente, pero este es un delito que va a la alza. Lo que es robo a transporte, robo patrimonial, son delitos que, a pesar de que ellos los ponen como que va disminuyendo, disminuyeron este mes, pero van a ir a la alza, y esto tiene mucho que ver con, de nuevo, la movilidad, con la disminución de la pandemia. Eran cifras que habían estado bajando, pero en general empiezan a subir. O sea, no lo podemos atribuir a un logro de seguridad, lo tenemos que atribuir a que habíamos estado todos guardados y ahorita estamos empezando a subir, y son delitos que empiezan a repuntar también. Sí, ahorita me comentaba que el ejército mexicano ha sido distraído a otras funciones, como repartir medicinas, como construir vías de tren, aeropuertos, bancos, en fin. Es un ejército constructor, es un ejército que distribuye medicamentos, es un ejército que distribuye vacunas, es un ejército que ha sido utilizado para distintas funciones en esta administración, porque dice el presidente que es la institución que más confianza hay y en la que no hay
corrupción. En ese sentido, el ampliar el estado de fuerza de la Guardia Nacional sustituye de alguna manera o justifica de alguna manera el hecho de que haya menos militares combatiendo al crimen. No, de hecho es completamente lo contrario. Hay más militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina este sexenio específicamente trabajando en labores de seguridad que en el sexenio pasado. Los 110,000, pero para este año se espera llegar a 140,000 elementos de la Guardia Nacional. La idea es que se vuelvan a incorporar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto aumentaría en una tercera parte el estado de fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo. Entonces, hay más militares el día de hoy en labores de seguridad, destacados específicamente a labores de seguridad, que en otros sexenios, y aparte hay aproximadamente 80,000 militares de Sedena y de Semar comisionados a la Guardia Nacional. Sí, significa entonces que en tanto contraten a más elementos de la Guardia Nacional, irán sustituyendo a civiles por militares en esta corporación, en esta institución de seguridad. No, ya hay que ser muy claros en esto. La Guardia Nacional es un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional va a regresar el próximo año, probablemente antes del final de este sexenio, a la Secretaría de la Defensa Nacional. El 80% de los elementos de la Guardia Nacional son militares. El 90 y tantos % de los mandos de la Secretaría de la Guardia Nacional son militares no en retiro, son militares con licencia o comisionados. O sea, siguen siendo militares, van a seguir siendo militares, y la idea es que el próximo año o el que sigue se cree una nueva arma dentro de la Secretaría de Defensa Nacional, que va a ser la Guardia Nacional. No están contratando civiles prácticamente para ingresar a la Guardia Nacional. Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Juan Carlos, un abrazo. Felices fiestas. Igualmente.